Muy bien, pues entonces todos son bienvenidos. Am, Haciendo Historia Familiar Iberoamérica presenta esta noche pues la serie de historias de historia familiar. Antes tenemos algunos anuncios y un mensaje para compartir. Primero pues tenemos las actividades de la Academia de Participa. Estamos estandarizando lugares, esperamos que todos estén participando, los invitamos, es algo muy fácil y pues esta academia está dispuesta a poder ayudarnos. Si tenemos dudas o preguntas, podemos hacerlo. Entonces, es importante que lo podamos hacer cada día y nos volvamos especialistas en ello, ¿sí? También tenemos ayudando a las personas en tiempo libre. Participa es una aplicación de muy fácil comprensión, es bien amigable y podemos ayudar. Siempre es importante que sigamos enseñando a todos a hacer Participa. Al final, nuestros árboles se llegarán a unir de todos los que estemos haciendo. Entonces, si nuestro barrio hace, nuestra estaca, nuestros amigos, nuestro país, entonces todo va a ir funcionando mejor. Entonces es importante que cada día podamos trazarnos una meta para poder hacer participar. Muy bien. Y pues si ustedes se acuerdan, pues tenemos las dos academias, la misional y la de niños y jóvenes. Ellos están compartiendo sus clases. Es importante que podamos apoyarlo. El día de ayer tuvimos cómo hacer equipo con misioneros de tiempo completo por hermana Diana Petziña, ¿verdad? Hoy tuvimos esta actividad muy bonita que hacemos para levantarnos el ánimo. Es importante que podamos participar y las hermanas abren los chats para que podamos hacerlo. Invitamos a cada uno de ustedes para que lo pueda hacer, ¿verdad? Y también, como mencioné, la otra academia que está despegando este año es Historia Familiar para Niños y Jóvenes. Y este sábado tenemos a hermana Clarita, ¿verdad? Enseñándonos cómo usar las distintas pistas del árbol familiar. Muy bien. El hermano Sierra seguirá dándonos los personajes del libro de Mormón cada día, él nos comparte, ¿verdad? Es importante que podamos ir conociéndolos e identificando. A mí me ha servido, digo, y bueno, ¿en qué momento está este personaje? Hay algunos que ubico muy bien porque son famosos, otros no. Agradecemos mucho al hermano a Sergio su dedicación, su disciplina y su perseverancia al compartirnos cada día. Me sirve, yo soy muy gráfico para aprender, entonces al verlos trato de imaginarme que así fueron, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Sierra, por hacerlo. Finalmente quisiera hablar de Cristo y de un atributo importante que él tuvo en sus momentos difíciles, ¿verdad? Am, Me gustaría hablar de la habilidad o el atributo de callar. ¿Por qué podemos describir a Cristo como el perfecto hombre para callar? ¿Alguno de ustedes podría decirme? Sería una forma de ser un pacificador. Era una forma de ser pacificador. Muy bien. ¿Qué más? ¿En qué momentos Cristo cayó? ¿Ustedes pueden recordar alguno de los pasajes donde Cristo silencio? ¿Qué significa Yo callar? no recuerdo ahorita ningún pasaje, pero lo que recuerdo es de que cuando lo estaban acusando, él optó por callar, porque ¿qué con los iba a convencer a ellos de que él era el hijo de Dios y todo? Es bien difícil. Muy bien, muy bien. En estos momentos difíciles, cuando Cristo estaba siendo acusado injustamente, ¿verdad? Él siempre cayó. ¿Y por qué es importante que aprendamos a callar en algunos momentos de nuestras vidas? Es, hermano, que yo he optado por hacer eso para no ofender. Porque para qué estar ahí defendiéndose uno si uno necesita defenderse, solo que fuera ante un juez, tal vez, Bien, ¿verdad? muy bien, muchas gracias, hermana. ¿Qué más? ¿Qué podemos aprender al callar?
¿Alguno de ustedes podría describirse qué es un atributo que tiene en su vida o que está desarrollando? La hermana hacía referencia cuando uno enfrenta un proceso legal o penal y está ante un juez, hay un abogado defensor, hay un abogado acusador, hay una parte acusadora, ¿verdad? No sé quién de ustedes lo ha vivido, pues mi profesión es abogado, ¿verdad? Entonces lo vivo muy constantemente, pero es importante que nosotros podamos desarrollar esta parte. Uno de los salmos, el Señor dice, cuando Dios habla, el pueblo calla. ¿Verdad? Es importante que podamos tener en nuestros momentos difíciles de la vida, a veces estamos siendo probados. Es importante que busquemos un lugar y podamos callar y escuchar y esperar que el Padre pueda enseñarnos y pueda decirnos las cosas que quiere enseñarnos de esa prueba que estamos pasando. Me encanta Cristo. Estaba siendo acusado, estaba siendo golpeado. Muchos de nosotros posiblemente hubiéramos actuado diferente, hubiéramos reaccionado, hubiéramos peleado, hubiéramos maltratado, hubiéramos vociferado, no sé, pero él siempre cayó. Y es importante que nosotros en algunos momentos de la vida podamos ir y callar. Una de las cosas que a mí en lo personal me gusta hacer cuando tengo momentos difíciles es levantarme muy de madrugada y orar. Y algunas veces solo callo para esperar algunas respuestas o algunas enseñanzas que Jesucristo pueda darnos. Esta noche quiero invitarlos a cada uno de ustedes a desarrollar este atributo, a poder siempre callar y poder esperar del Señor. Yo tenía una maestra que me decía que por eso tenemos dos orejas y una boca. Hay que callar más de lo que querramos hablar y el Señor va a dirigir mejor nuestras vidas. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias a todos. Tenemos a la hermana América aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, hermana. Bienvenida con nosotros. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Ah, vale. Qué bueno, hermana. Pues entonces vamos a iniciar esta noche con nuestra historia. Y, hermana América, ¿podría contarnos un poquito de su niñez? ¿Cómo fue y dónde fue? Sí, gracias. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, este, lo que antes se llamaba Distrito Federal, pero mis padres son mi mamá es de Oaxaca y mi papá de Puebla, entonces, por allá de raíces, eh, solo que de pequeña nunca estuve no tuve familia cercana, así muy frecuente, así como tíos, primos, fue muy, em, bueno, lo que pasa es que mi mamá, por ejemplo, en su caso, ella es de Oaxaca y ella, pues, como a los 18 años, 19, la mandaron a estudiar a la ciudad, porque pues ahí donde estaba es un ranchito. Y entonces se vino con dos de sus hermanos, ahí gemelos, pero ya después estaba estudiando y enfermería y también trabajaba y pues ya ahí en el hospital conoció a mi papá y pues ya ya no regresó a su casa. Durante 30 años no vio a sus papás porque sus papás pues en el caso de su papá era muy disciplinado, muy estricto. Y entonces, pues como ella conoció a mi papá y ya se quedó con él y pues ya no regresó a su casa. Y pues después mi mamá se separó de mi papá y pues por recursos económicos pues no regresó a su casa hasta después de 30 años. Entonces yo cuando tenía la edad de 20 años conocí a mis abuelitos. Entonces casi familia así muy cercana no tuve. Entonces, eh, pues cuando yo conozco a mis abuelitos, eh,
cuando yo estaba en mi adolescencia, recuerdo que sí, luego a veces cuestionaba cosas a mi mamá, ¿no? Porque era de cierta manera. Pero ya cuando conocí a los abuelitos, ya entendí, comprendí más su contexto de mi mamá, ¿no? Su historia, porque era así. Entonces, Claro. mi papá, bueno, mi mamá se separó de mi papá cuando yo estaba como de 6 7 años. Entonces, por parte de mi papá, sí conocí a su familia, pero como a los 10 años más o menos. Pero fue un año que me fui a vivir con él en Puebla y pues sí conozco, pero muy poquito de su familia. Más conoce la familia de su mamá, entonces, a sus abuelitos y a todos. ¿Cuántos Eh, hermanos tiene, hermana América? sí, son nueve, somos nueve, Son nueve, 6 hermanos. hombres, 3 mujeres. Sí. ¿En qué Yo soy la más posición chica de están? las mujeres. Usted es la más pequeña, ¿no? Usted es Sí. la que protegían todos. Cuando dicen santos y Ok, son. qué bueno. ¿Y dónde fue su juventud, hermana? ¿Siempre en Pues Puebla? toda mi niñez fue ahí en la Ciudad de México, ahí fue que viví y hasta hace pues, unos 20 años que me vine al Estado de México, a Chalco, que es ahí a unas 2 horas de la Ciudad de México. Pero sí, toda mi niñez, toda mi infancia fue ahí, mi Ok, adolescencia ahí en la Ciudad de México. ok. ¿Y a qué edad se casó? Em, es buena pregunta. Em, pues yo conocí la iglesia a los 30 años y me casé hasta los 35, 30 sí, 36 Bien, años más o menos. interesante. ¿Cómo conoció la iglesia, hermana? Em, pues aquí en Chalco venían, pasaban misioneros, tocaban la puerta, mi mamá les abría y los escuchaba. Pero en una ocasión no estuvo ella, se fue a la ciudad de México a ver a uno de mis hermanos. Yo abrí la puerta, y pues ahí empezó la historia con los misioneros. Pero estos abuelitos de parte de mi mamá, ellos eran miembros de la iglesia. Oh, Pero mi mamá, cuando llegó a México, tuvo pues realmente una mala experiencia pues con la iglesia y entonces ella ya no siguió. Cuando ella, antes de llegar a la Ciudad de México, ella un año antes, ella recuerda que ellos, sus papás y 6 de sus hermanos, porque también ellos son 9, ellos se bautizaron en un río, allá estaban en una casa de oración, en ese pueblito, en ese ranchito. Entonces ella recuerda eso, cuando viene a la Ciudad de México, pues aquí no tenía familia, no conocía, bueno, sus hermanos nada más, sus hermanos eran 2 años mayor que ella y ella, pero un día caminando por una avenida principal aquí en la Ciudad de México, pues vio, allá donde ella estaba era una casa de oración. Entonces, pero a veces había hermanos que llevaban revistas y ella veía ahí las capillas, ¿no? Es una vez acá en la ciudad, en la avenida principal, caminando, pues ahí vio una capilla y quiso entrar, pero pues le dijeron que no, porque luego nada más iban a pedir. Y entonces mi mamá, pues de ahí, pues ya porque ella les decía, pues que yo también soy de esta iglesia y le dijeron que no. Una hermana le dijo que no. Entonces ella ya de ahí ya se retiró, pues, ¿no? Ya no siguió la iglesia y conoció a mi papá, pues él era de religión católica, no la ejercía mucho, este, pero mi mamá siempre como que nos daba cuando ya conocí la iglesia vi que ella nos hacía así como muchas cositas de la iglesia, ¿no? Como la noche de hogar, nos juntaba luego en la noche y cenábamos juntos. Aquí en la colonia donde estábamos, pues no había luz, entonces ahí alrededor todos juntitos, pues ahí ya comíamos, nos platicaba algunas historias, a veces de su pueblo o a veces de historias ahí bíblicas, ¿no? Platicadas, pero ahí nos tenía ahí juntos. Este, pues sí, pero de ahí no supimos, sí sabía yo, porque ella nos contaba que sus papás eran mormones, pero yo no, nunca, o sea, hasta que llegué aquí al Estado de México,
digo, a los mis 30 años, supe que pues los mormones se llamaban la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, en la Ciudad de México yo llegué a ver muchas capillas, pero nunca le puse atención porque mi mamá de ahí ya no más, no profesó ninguna religión, ninguna, no nos inculcó de hecho ninguna. Mis hermanos conforme se fueron casando, pues ya, a veces de sus esposas, algunos de mis hermanos son católicos, otros son cristianos, entonces fueron adoptando su religión, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí al Estado de México, pues mi mamá vuelve a ver a esos, a los misioneros, le empiezan a hacer las charlas, y fue cuando, pues, una vez no estaba, y pues, ya yo les abrí, y fue que me empezaron a predicar. Pues bueno, fue así como conocí la iglesia. ¿Qué fue lo que más le gustó al conocer la iglesia? Eh, pues eh, yo creo que la amabilidad, ¿no? Hubo muchas, bueno, yo tenía 30 años y ahí me arroparon los Haas y algunas hermanas de Sociedad de Socorro, algunas. Entonces, creo que era eso, ¿no? La amabilidad, el trato amable que tenían, bueno, conmigo, ¿no? Me empezaron a invitar algunas has, a bailes, a las actividades, también me invitaron a instituto, entonces pues sí, sí, pude graduarme también de instituto. Muy bien. Hermana, de que nació hasta los 30 años, ¿tiene alguna experiencia que quisiera compartirnos donde pudo ver la mano de Dios y que eso la llevó en algún momento a conocer la iglesia? Bueno, sí, en mi adolescencia sí, pues empecé a conocer a amigas, amigos, y me invitaron de Iglesia Bautista, de Testigos de Jehová, cristianos también, pero no me sentía como que no. Sí buscaba yo algo, sí buscaba a Dios, pero no sentía, ¿no? Como que no, todavía no estaba como preparada, no lo sé. Y, y ya fue cuando ya, bueno, ya que llegué aquí a Chalco, este, pues ya fue que los conocí. Y siento que de alguna manera fue una preparación porque sí había conocido un poco de estas iglesias cuando me invitaban, no las profesé, nada más iba yo, se me invitaban cierto tiempo, iba y ya había algo que me desanimaba o que yo consideraba que no era mi ambiente. Y ya no iba, pero sí siempre busqué esa parte de tener a Dios en mi vida, pero hasta cuando ya conocí la iglesia fue que pues dije, no sé, aquí Muy, sí. muy bien, muy bien. ¿Qué estudió en la universidad, hermana? Estudié la carrera de administración industrial. Muy bien. Y usted tiene una profesión, tiene una habilidad, ¿verdad? O un negocio propio, un emprendimiento, ¿qué es? Es un negocio familiar, tenemos ahí una panadería, es artesanal. Entonces ahí trabajamos pues varios de mis hermanos y yo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo es que se empieza usted a interesar en la historia familiar? Em, pues cuando me convertí a la iglesia, a los 2 años, me llamaron, pero tenía otro nombre, como algo de especialista, algo así de historia familiar. Pero me dieron unos manuales y unos CDs, pero no entendía yo mucho, no. Y realmente ahí fue cuando, bueno, sí había hermanos, los directores del Centro de Historia Familiar, que ahí me orientaban, pero no entendía yo mucho. Y yo creo que todavía no estaba esa parte de mi conversión bien, porque sí fui, en ese tiempo que me llamaron, tuve la oportunidad de ir a Oaxaca y entonces todavía vive mi abuelita, 87 años, algo así, y mi abuelito. Con mi abuelita empecé a platicar, me llevé mi libreta y una pluma y entonces, bueno, me sorprendió para la edad que tenía, pues me dio hasta la sexta generación.
Wow. nombres, no me dio fechas. Eso fue en una platicada ahí de una hora aproximadamente, que le empecé a preguntar y empezó a platicarme historias pues ella pues todavía tenía noción hasta de sus bisabuelitos, abuelitos. Entonces ahí fue donde obtuve, pero me costaba trabajo, antes no sé, no era Family Search, había otro programa en donde yo por error metí mal, en vez de que era la mamá, metí a la hija como mamá, y entonces de ahí me atoré y no pude, y los hermanos pues ya eran grandes, directores del centro de Family Search, y yo les decía, pero ¿cómo quito esto? ¿Cómo lo elimino? Porque me equivoqué, y ellos no sabían, no podían, y entonces lo dejé. La verdad pasaron varios años que dejé lo de historia familiar. Después pues ya fui, como ya después interesándome más, fui aprendiendo que pues es necesaria la historia familiar en nuestras vidas. ¿Y por qué le gusta tanto la historia familiar? Pues aparte de que ayudamos a recoger a Israel, en ambos lados del velo, sé que pues algún día los veré, pero también he visto muchas bendiciones y he aprendido a conocer mis raíces porque durante 30 años yo no tuve así como familia que yo conociera. Y entonces, el conocer, el ir ahí buscando los registros, fui viendo, conociendo a mis antepasados. eh, y ahí, por ejemplo, he visto algunos beneficios, algunas situaciones por ejemplo, yo no sabía que mis dos abuelitas, materna y paterna, eran zurdas. Yo soy zurda, mi hijo es zurdo, tengo un sobrino zurdo. Entonces, esas cosas también las fui aprendiendo ahí, conociendo esos talentos o habilidades que han tenido también ellos y también algunos desafíos. ¿Cómo se ha sentido al descubrir esa parte? Me siento muy bendecida y alcanzo a comprender mis raíces, alcanzo a comprender también algunos actos o carácter que digo, "Ah, no, por allá, o algún talento, dije, de ahí lo saqué." Por ejemplo, mis abuelitos, de parte de mi mamá, ellos fueron maestros en el campo, pues bueno, maestros rurales le llaman, ¿no? Entonces ellos iban de pueblo en pueblo, cada año los cambiaban, iban y pues estaban de maestros. Después, al final de su vida, pues ellos se dedicaron al campo, ¿no? Pero en sí su vida fue de maestros de los dos. Y de parte de mi abuelita materna, todavía su mamá también fue maestra. Entonces, yo cuando estaba en la universidad, yo luego a veces reprobaban algunos amigos y yo les decía, bueno, vamos a estudiar. Y yo iba y les enseñaba. Mi mamá tenía un negocio y yo lo cerraba temprano y iba a la universidad y me juntaba con los compañeros y y yo les enseñaba algo que me gustaba pero no lo entendía hasta cuando ya mi abuelita me fue diciendo mi historia, que fue después de 10 años, dije, "Ah, ahora entiendo porque a mí me gustaba esa parte, ¿no? O sea, aunque no me pagara, no, o sea, yo iba y de hecho mi primer trabajo fue dando clases en un bachillerato, en una preparatoria, entonces ahí descubrí, pero lo comprendí mucho después, que era algo que ya venía de ahí de ellos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se siente usted que al descubrir por medio de la historia familiar tiene habilidades que sus antepasados tuvieron? Em, Pues me siento muy bien, con un gran gozo por muchos talentos heredados. También hay situaciones, pues ahí que también veo, eh, por ejemplo, dentro de esos registros encontré de mi bisabuelita un acta donde registran a dos personas que son gemelas, o sea, y revisando el registro veo que pues una se llama Teodora y la otra Soledad, y por unos minutos de diferencia de nacimiento. Entonces, ahí, esa es mi bisabuelita.
Mi abuelita tuvo gemelos. De esos gemelos, uno de ellos tuvo también gemelas y otro tío bueno, hermano de mi mamá, también tuvo ahí gemelas. Pero también tengo la otra historia de mi papá, que ahí no he tenido muchas bendiciones de descubrir, pero de parte de mi papá tengo familia que no ha podido tener hijos. Nosotros, bueno, en mi familia tenemos un grupo de WhatsApp familiar y entonces cuando yo descubro todo esto, yo les mando esta información. No todos son miembros y no todos les gusta la historia familiar, pero algunos sí se interesan. Y entonces yo les mando y les digo, por parte de este lado pueden, a mis sobrinos, ¿no? Que ahorita son los jóvenes que ya se andan casando y eso, les digo, por parte de mi mamá pueden tener hasta dos. Le digo, pero por parte de mi papá, pues puede que no tengan. Entonces, cuando recién se casan mis sobrinos, les digo, pues estén conscientes de su historia y de su herencia, ¿no? Porque tenemos que aprender, pues si no llega, y de hecho yo tengo dos de mis hermanos que no pudieron tener hijos. Entonces, por parte, le digo, tenemos que aprender a conocer nuestra historia, nuestras raíces y de ahí comprenderla, que no es un castigo, no es, o sea, tenemos que aprender a aceptarla, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. Claro, claro. Mire todo lo que ha podido aprender, a pesar que no tuvo acceso a la historia familiar tan joven o de niña, a partir de los 30 años que pudo conocer incluso de los 20 años a sus abuelitos y todo, pues el Señor ha sido misericordioso y usted ha podido encontrar, ¿verdad? De todos sus antepasados, ¿hay alguno que ha sido difícil encontrarle? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, de la rama de mi papá es la que me ha estado costando un poco más de trabajo porque en 10 años no avancé, solo sabía los nombres de mis abuelitos y no avancé y cuando me llaman como consultora de Temple Historia Familiar de la Estaca, ahí pues ya empiezo a aprender más cosas y ahí pues también que los hermanos van indexando, ¿no? Ese gran servicio que hacen con tanto amor de que van indexando, ahí pues la hermana Chora me enseñaba un poco y entonces ya fueron indexando más y ya hace 3 años que liberaron algunos registros del estado de Puebla y pues pude encontrar algunos registros de ellos, ahora sí que de mis tátara, de la cuarta generación. Entonces ahí estoy con ellos todavía. Con ellos me ha costado trabajo porque mis abuelitos son del estado de Puebla y ahí pues predomina la religión católica. Entonces, mis abuelitos eran, yo les digo que eran católicos de hueso colorado, ¿no? Porque ellos tenían terrenos de sembradíos y entonces ya empiezan a construir, bueno, la colonia se empieza a llenar y ellos donan un terreno, casi media manzana, para construir la iglesia en esa colonia. Entonces ellos sí eran muy, muy, muy católicos, mis abuelitos, y pues sus hijos, no todos, mi papá no ejercía así al 100% la religión, pero sus hermanas sí, entonces una de ellas, cuando empecé lo de la historia familiar, le platiqué y me dijo, no, hija, los muertos están, ahí déjalos. Entonces, eso me ha costado, pues sí, es un desafío porque no me ha querido dar información mi tía. Entonces, pero pues también ha estado la bendición de los hermanos que indexan y entonces de ahí ya he ido encontrando más de mi parte paterna, pero sí sé que es una gran bendición y, y pues seguimos porque sí, todavía me falta. De ellos sí me ha costado un poquito más de trabajo avanzar en la obra. Me imagino, me imagino. Hermana, ¿hay alguna historia familiar que le haya marcado especialmente? ¿Alguna historia de historia familiar que le haya marcado? Em, ¿Una pues anécdota o alguna tragedia en la familia pero que le haya marcado al estar haciendo historia familiar? Pues mire, hace uno de mis sobrinos,
tiene 25 años ahorita y hace 2 años, bueno, hace 3 años él se casó, se selló en el templo y pues ya iban a tener su primer bebé y pues vamos, cuando nació la bebé, pues ella falleció. Entonces, eso la verdad fue algo muy, muy doloroso. Yo ella la conozco porque desde pequeñita, yo cuando conocí la iglesia, las primeras semanas, el primer domingo, que es de testimonio, era una niñita como de 8 años, algo así, y que se subía, le ayudaban allá a subirse, se alcanzaba a ver nada más sus lentecitos y daba su testimonio. Y así la vi por muchos años, ¿no? Después ya se fue, pues aquí le llamaban el benemérito. Entonces, pero siempre muy fiel. Después, cuando yo serví como presidenta de la ciudad de Socorro, pues ella sirvió conmigo y era una Haas de 20 años y de verdad, una persona pues muy, muy extraordinaria. A mí de repente me decían las presidentas, pero es que es una jovencita. Y yo les decía, pero pues ella tiene el deseo de servir. Entonces, y pues ya fue llamada, ¿no? Está aquí sirviendo realmente. Entonces yo la conocí, o sea, antes de que, bueno, se casara con mi sobrino, antes de que se sellaran y todo, yo pues la traté, ¿no? Un ser humano extraordinario y pues hace 2 años, pues falleció desafortunadamente, este, pues mi sobrino se quedó con la bebé, pero sí es una tragedia porque fue negligencia médica, pero también sé que el Señor, ya había ella hecho, pues muchas cosas aquí, ¿no? Ya, su familia ya se había sellado, yo sé que a lo mejor muy joven, pero pues el Señor sabe, ¿verdad? El propósito y sobre todo tenemos la esperanza, sé que es doloroso, pero tenemos la esperanza de que pues son familias eternas, se sellaron y se verán algún día, ¿no? Bien. ¿Su abuelita todavía vive? No, ella murió a los 96 años, 97. Mi ¿Hace mamá mucho tiene tiempo? 80 años. Su mamá tiene 80. ¿Hace mucho tiempo murió su abuelita? Sí, 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 hace como unos 20 años, yo creo, algo así. Si tuviésemos la oportunidad de, ahora con el conocimiento que tiene de historia familiar, de volver a ver a su abuelita, ¿qué le diría? Ah, pues yo creo que sí me hubiera gustado compartir, conocer, la verdad, porque yo no tuve, pues sí, abuelitos así tan cercanos. Entonces sí, yo creo que sí me hubiera gustado conocerle y ella tiene, igual que mi mamá, un don del sazón de la comida, entonces, más de ahí de Oaxaca, es una parte que aquí en México pues tienen ahí un buen sazón. Entonces, sí me hubiera gustado compartir más tiempo con ellos. Bien. ¿Actualmente tiene un llamamiento en historia familiar? No, el año pasado estuve 3 años como consultora de Templo Historia Familiar, destaca, pero el año pasado pues me llamaron a mi barrio de regreso a la Sociedad de Socorro y ahorita estoy sirviendo como presidenta de la Sociedad de Socorro. Bien, muy bien. ¿Cómo la historia familiar ha influido en su vida? Pues a mí me ha ayudado mucho porque he aprendido a entenderme también algunas este, situaciones o el carácter o los dones, he aprendido a reconocer, ¿no? Y que algunas cosas también sé que debo de cambiar porque a lo mejor ya no son em, tan tradiciones que a veces ya no deberían ser, ¿no? Pero otras que sí me gusta conservar, ¿no? Eso es lo que me gusta de la historia familiar. Muy Entonces, bien. ahorita que estoy en este llamamiento, pues yo invito a las hermanas, yo, este,
el año pasado, en diciembre, estábamos ahí para el plan del templo de historia familiar de este año y estamos trabajando en eso y llevando a las hermanas a Jesucristo a través de la historia familiar y de los convenios que hagan ahí. Está muy bien, hermana. Am, ¿Qué consejos nos podría dar a nosotros para hacer historia familiar? Buena pregunta. Eh, yo creo que sentir ese deseo, ese amor por la historia familiar y eso nos une más, el poder saber que algún día tenemos esa esperanza de que pues gracias al plan de salvación y a la expresión de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros algún día regresaremos a su presencia y regresaremos como familias eternas. Yo pienso que es sembrar esa semilla en nuestra nueva generación, no por obligación, sino por amor. Y porque van a ser muchos beneficios. Si ellos conocen su historia, pues no estarán yéndose hacia el mundo, ¿no? Sino tendrán un ancla muy fuerte con la historia familiar y con los convenios que hagan en el templo. Tengo un hijo de 13 años. Él, pues desde que he estado en lo de historia familiar, él me acompaña porque pues solo tengo uno y soy separada, soy divorciada. Y entonces le digo, no, pues ni modo, me dice, mamá, pero yo quiero quedarme acá en mi barrio y me tocaba ir a otros barrios. Entonces yo le decía, pues ni modo, hijo, porque pues, te tocó una mamá que tiene que andar en los barrios. Pero él también ha ido aprendiendo y ahora, por ejemplo, cuando a veces yo no puedo ir con ellos que viajan a Oaxaca, ahí todavía tenemos familia o viajan a Puebla, él va y entonces de repente no tiene celular, pero de repente veo que mi hermano me manda una foto y dice, ah, te la mandó tu hijo. Fueron al cementerio, bueno, al panteón, y entonces ya tomó una foto de la tumba de mi abuelita después regresó y me dijo, oye, ¿sabías cómo tus abuelitos conocieron la iglesia? Y le digo, no, le digo, mi tío no le gusta porque ese tío es de los más pequeños, él ya no conoció bien la religión. Mis abuelitos sí duraron 10 años yendo a su casa de oración, pero ya como ya estaban muy grandes, ya no podían caminar porque es una hora de camino a la casa de oración, entonces ya no iban. Pero ese tío no le gusta mucho hablar de la religión porque él es de otra religión. Y le digo, no. Y me dijo, ah, pues, ¿qué crees? Que le pregunté al tío y me dijo cómo tus abuelitos conocieron la iglesia. Entonces, les vamos sembrando esa semilla a la nueva generación, que conozcan sus raíces. Como dice el Elder Wong, ¿verdad? Hay que tener raíces y alas, ¿no? ¿Qué templo le queda cercano, hermana? ¿O a qué templo asiste? Al templo de la Ciudad de México, que está en la colonia, se llama Aragón. Bien, el grande. Sí. ¿Cómo su vida ha cambiado a raíz de asistir al templo y renovar sus convenios? Pues a mí me ha dado, a pesar de los desafíos, por ejemplo, uno de ellos fue mi divorcio, porque pues nadie se casa para divorciarse, ¿verdad? Entonces para mí eso fue un desafío muy grande, pero mi fortaleza, mi ancla, mi barra de hierro fue ahí, fue estar en el templo, estar y entregarle al Señor pues sí, mis desafíos, entregarle ahí todas mis situaciones y Él me ha fortalecido en bueno, en mis desafíos de mi vida. Muy bien. Am, en sus momentos difíciles, como usted mencionaba, pues tuvo que vivir un divorcio y me imagino que algunos otros problemas. ¿Cómo la historia familiar la ha consolado? Em, Cuando mi divorcio vino más o menos en la etapa de la pandemia, un poquitito antes, unos meses antes. Entonces ahí en la pandemia, pues sí, ya empecé, pues sí, con depresión y fui al psicólogo, pero ahí también fue cuando me llaman para consultora
no sabía yo nada y no había muchos hermanos que nos ayudaran porque pues estaba esta parte de la pandemia y pues no había mucha actividad y la que había era a través pues del internet y eso y no sabíamos mucho. Entonces, pero lo poco que me empezaron a enseñar ahí en las demás hermanas que eran consultoras, la hermana Chora, fui ahí aprendiendo. Entonces, en esa época de pandemia, pues em, yo llevaba a mi hijo a la escuela porque nada más hubo un tiempo que no iba, ¿no? Todo era por internet. Y después ya fueron cada tercer día. Entonces, cuando yo iba y lo dejaba a la escuela, yo le decía a mi mamá, vente, 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 le digo, súbete, ayúdame por la letra, porque yo no sé mucho leer la letra manuscrita. Entonces, los registros, y le dije, mira, encontré esto es de tu mamá, mira, encontré esto de tu papá, y encontré esto de tu abuelita, y así, entonces, ya mi mamá me iba a algunas cosas leyendo, porque yo no sé mucho, no le entiendo mucho a la letra. Entonces, para mí eso fue también muy, avancé mucho e ingresé hasta 1000 nombres de mis antepasados ahí. Entonces, la pandemia, de verdad que aunque fue un desafío, también fue una bendición porque me ayudó mucho. Ahorita no he hecho tantos nombres, pero sí me ayudaba mucho y con ayuda de mi mamá también, porque ella me ayudaba mucho en los registros. ¿Hay alguna historia donde el Señor la ha inspirado para encontrar a uno de sus antepasados? Sí, yo pienso que sí, sí, indudablemente que sí, 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 y por ejemplo, ahí tengo, como le digo, de parte de mi mamá, que no conozco muchos primos, ellos son 9 y 30 años que mi mamá se desapareció de su familia. Entonces, ahora con lo del internet y en el Facebook, algunos primos sí ¿cómo se dicen? Algunos primos sí se frecuentan y algunos de ellos supieron de nosotros, a mí me contactaron, dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp de los primos para conocernos y yo dije, ah, bueno, y yo andaba con eso era cuando más encontraba yo nombres, ¿no? Entonces dije, no, sí, sí. Y entonces, pues ahí a mí me ayudó mucho porque ahí compartí el evangelio con estos primos. Yo les decía, miren, encontré el acta, el matrimonio de la abuelita y sabían que también hubo gemelos desde la bisabuelita. Entonces les fui compartiendo. No son de ellos miembros, pero hubo uno de ellos, un primo, que a mí me contactó de manera aparte y me dijo, oye, ¿cómo sabes tanto? Y yo siempre he querido saber de mi historia porque él también fue de los que casi no conocieron mucho a los abuelitos. Y me dijo, un día, dice, yo tengo unas hojas donde el abuelito me dijo, dice, yo estaba en la etapa de la adolescencia y me dijo, yo le dije, papá, pero pues no conozco mucho a los abuelitos, dónde somos, dónde venimos. Entonces, el abuelito le mandó unas hojas, él tiene ahí puño y letra, que le mandó de genealogía, bueno, así revueltas, ¿no? Le ponía ahí el matrimonio y los hijos, así, pero revueltas. Y yo cuando le dije, bueno, me comentó, le dije, compártemelo, y me lo comparte así una foto, y yo le dije, hoy tienes ahí un tesoro, le digo. Entonces, él profesa la religión judía. Entonces, pero le pude compartir una parte del evangelio y le digo, pues acá nosotros hacemos la historia familiar para conocer nuestras raíces y para algunas cosas más sagradas. Y entonces él me lo compartió y nos contactamos, le pude ayudar a crear su cuenta. No lo conozco, de hecho personalmente no lo conozco, solo así virtualmente. Le creamos su cuenta, le ayudé a que fuera llenando hasta que lo vinculé con el árbol mío y le dije, ahí estás listo para que tú puedas seguir trabajando en la historia. Pero y yo creo que es eso que el espíritu de Elías nos ayuda a compartir, ¿no? La historia. Hay también primos que pues no, ni les interesa, ¿no? Pero hay otros que sí se interesaron y a mí me dio mucho gusto y sentí un gran gozo, ¿no? Que no estamos solos en estar haciendo la historia familiar. Muy bien, gracias hermana América, ¿verdad? Por
sus historias y sus palabras esta noche. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? Especialmente de su sencillez al poder acercarse a la iglesia y poder trabajar en historia familiar. Una de las cosas que yo puedo ver es que la iglesia cada vez hace muy amigable los programas que cualquiera lo puede hacer. Y aquí en los comentarios hay un hermano que dice que está la Academia de Paleografía, hermana, que le puede ayudar a usted a aprender más cómo leer estos registros, porque la letra cursiva no es tan fácil a veces de leer. Entonces ahí hay unos hermanos muy dispuestos a poderle enseñar cómo leerlo y seguir avanzando en su historia familiar. Hermana, ¿podría, para terminar, compartirnos su testimonio en cuanto a historia familiar y de su vida? Sí, sí, muchas gracias. Yo invito, ahorita sobre todo en este llamamiento, invito a todos que tengan esa oportunidad. Yo sé que también tenemos historias tristes, que también hay historias de desafíos, pero hay un discurso del Elder Wong que dio hace algunos 2 años aproximadamente, pues nos dice que a través de la expresión de nuestro Señor Jesucristo y de ese plan de salvación, también nosotros podemos sanar nuestras heridas. También podemos, porque yo he tenido a veces experiencias de hermanas que pues a veces están divorciadas y entonces dicen, no, pero lo quiero quitar a él de, de mi árbol. Y yo les digo, no hemos comprendido ese amor del Salvador y que yo también en un momento también tuve ese mismo sentimiento, pero cuando leía el discurso del Elder Wong, donde nos habla, ¿verdad? Que tenemos que perdonar y que a través de la expresión de nuestro Señor Jesucristo, pues está ese poder sanador, la historia familiar nos va a ayudar a bendecir vidas y también a bendecir la nuestra, porque uno se libera de esas cargas, de esos resentimientos y registrar nuestra historia tal y como es. Sí, hermano. Sí, esto pues se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano América. Muchas gracias. He podido aprender mucho y recordar mucho de mis abuelos cuando usted habla de su abuelita y su deseo de, de cuando ellos conocieron la iglesia y cómo todo se fue uniendo y cómo también cuando llegó la iglesia a su vida usted pudo unir todo y saber que en el plano del Señor nunca estamos perdidos. Y me encanta eso de cómo ha podido aprender am, que hay muchas cosas que traemos de nuestros antepasados y que en vez de ser un problema, debemos de agradecer por ellos y ser una bendición en nuestras vidas. Muchas gracias, hermana América. ¿Hay alguien de los que está hoy con nosotros que quisiera preguntarle algo, hermana América, en los minutos que nos quedan? Fíjese, hermano, que yo no le quiero preguntar nada porque todo está bien claro, pero yo admiro a la hermana América porque dio una plática de los centros de historia familiar y la historia familiar tan magistral que explicó todo perfectamente bien cómo se debe trabajar en las estacas, pero ella se ve que domina la parte administrativa de la historia familiar. Entonces yo la felicito porque ha comprendido mucho. Gracias, hermano. Gracias, hermana Leticia. Qué bueno estar con nosotros Gracias. esta noche. ¿Hay alguien más? Yo, hermano Morfe. A ver, hermana. Muchísimas gracias, hermana América, por su testimonio, su fortaleza y todo lo que el Señor ha hecho en su vida y que usted ha tomado, para poder aplicarlo. Realmente admiro todos, lo que usted ha logrado hasta el día de hoy. Tiene un gran testimonio y realmente fortalece mi testimonio. Sé que algunas adversidades en nuestras vidas no van a ser fáciles, pero cuando estamos de la mano con el Señor, nuestras cargas se aligeran. Y realmente, pues me uno a su testimonio de que el Señor siempre va a sanar lo que sea, gracias a su expiación. Y
gracias a la perseverancia que cada uno de nosotros pueda tener y usted ha sido admirable en todo lo que ha hecho, porque nunca ha soltado a Dios en su vida y eso es lo que ha hecho que permanezca y que sea un gran ejemplo para su demás familia, porque a pesar de que a lo mejor no todas sean miembro, le aman y le respetan mucho. Y creo que todo lo que usted ha compartido de la historia familiar con ellos en algún momento sabrán que todo esto es verdad y lo saben por su gran espíritu. Entonces, gracias por compartirnos su experiencia, su testimonio y todo. Agradezco, hermana. Gracias, gracias, hermano. Gracias, hermano Amada. ¿Hay alguien más? Sí, hermano Murphy, porfa. Con gusto, hermana Edna. Adelante, es su tiempo. Gracias, hermana América. Soy la hermana Sí, Edna. Hermana hola, América, hermana. le quiero felicitar. Me encantan sus presentaciones, de veras. La admiro muchísimo. Es usted una mujer sencilla, llena de fe. Sus, sus trabajos, todo su trabajo que hace con el grupo del hermano Acevedo de consultores, me encantan, hermana. Es usted de veras excepcional. La admiro mucho y la quiero mucho. No nos conocemos personalmente, pero la admiro mucho, hermana. Le, le felicito por su forma de ser, una mujer de fe y fuerte, y solo se esfuerza por seguir al Salvador. Gracias por su ejemplo y por su testimonio, hermana. La quiero mucho. Gracias, hermana, Gracias, hermano. gracias. Muchas gracias, igualmente. Muy bien. ¿Tenemos a alguien más? ¿No? Muy bien. Hermano América, ha sido un honor conocerla. Ha sido un honor entrevistarla esta noche. Gracias por su tiempo y por el tiempo que nos ha dado. Sí, hermano Sergio, hermano Sierra, dígame, díganos. Muchísimas gracias, hermana América. Muchísimas Gracias. gracias. Ok, gracias, hermano Sierra. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, el tiempo es un verdugo que no podemos quitarnos de encima y tenemos que terminar. Pero gracias a cada uno de ustedes por participar esta noche y por escuchar, hermana América. Gracias por su ejemplo. Vamos a terminar entonces con una oración. Y está bien, si la hermana Aide nos despide con una oración. Hermano Murphy, deja de grabar. Oh, sí, voy. Gracias.